Entonces el tema es la hermenéutica. ¿Qué les sugiere o leyeron algo sobre la hermenéutica? Mis silenciosos estudiantes. Están bastante vinculados a estos temas, ¿verdad? Hermenéutica, estructuralismo, el deconstructivismo. El tema de interpretación de los textos, la parte simbólica. Estoy recordando así. Bueno, me pregunta Michael que si la retroalimentación la vamos a mandar antes del lunes. Bueno, yo creo que con lo que hicimos estaban suficientemente retroalimentados. Hay una grabación también en el aula virtual. Se puso la grabación de la sesión del lunes. No habría más que decir. Recuerdo el tema de él, que era referente a la psicología del espacio. Decir es que no hay en sí un planteamiento problemático y que en todo caso, pues, habrá que llevarlo, o sea, la psicología del espacio es el fundamento teórico del problema, pero no tenemos el problema en el caso de... bueno, no sé si la clase nos va a tocar. No sé qué pasa, que están hoy tan callados. Que nos comenten. Sí, bueno. Adelantemos un poquito a la diapositiva, tal vez algo se despierta. Okay. Bueno. Primero la definición que estudia los métodos de interpretación de los textos. ¿Conocen a Hermes? ¿Alguno fue compañero de Hermes en alguna clase? Yo me bromeaba mucho con Hermes sobre la hermenéutica y de hecho su ensayo lo hizo sobre hermenéutica, de tanto que bromeé con él sobre eso. Es una disciplina de gran tradición en la lengua alemana, ¿verdad? Al filósofo que nos vamos a referir principalmente va a ser a Gadamer, pero hay dos más, es Dilthey y Schleiermacher, algo así se pronuncia. Mi pronunciación es bastante defectuosa. ¿Por qué va a ser interesante? Bueno, van a ver que nos deja algunos conceptos que incluso tienen que ver con el diálogo que uno establece con el cliente. Al final, la forma en que interpretamos y nos conectamos, pues tiene que ver mucho con la comprensión, y ese es digamos, el aporte de la hermenéutica, poner la interpretación y la comprensión como un problema filosófico. Por ahí hay varios que acusan problemas de conectividad. No sé si todos están viendo la diapositiva. Gloria. Ok, muchas gracias. Alguien había escrito algo Iván había escrito de Derrida. Derrida, sí, de Derrida vamos a hablar el lunes. Más adelantito. Más adelantito, porque aquí estamos como bien atrás. Estamos ubicando al señor Gadamer, que murió en 2002, pero nació a finales del siglo XIX, allá por 1890, si no me equivoco. De 1900, perdón, de 1900 a 2002. Es un gran filósofo, una filosofía de la comprensión y por lo tanto es como casi de la paz, ¿verdad? Su libro Verdad y Método es un libro muy bonito, muy... Es tan complejo de leer. Sí, no es tan complejo de leer y el tema en realidad es bastante bueno, incluso como para abordarlo desde una perspectiva arquitectónica. Una de las primeras cosas que nos habla de hermenéutica es un concepto que es el círculo hermenéutico. Se entiende como, o se puede explicar en términos sencillos, el círculo hermenéutico como que yo no puedo entender una palabra o una frase, el significado de una palabra o una frase, si no entiendo el contexto en donde se dice esa palabra y esa frase. Pero también al comprender esa palabra y esa frase, comprendo mejor en general. Entonces se genera un proceso
de retroalimentación. Y eso es lo que se conoce como el círculo hermenéutico en esta disciplina. El fragmento solo se puede entender en relación al todo y el significado del todo está constituido por el significado de los fragmentos. Pero hay un punto importante que es lo que sugiere la parte inferior. Vamos a utilizar aquí puntero. Todo acto de comprensión requiere proyección que derivan de nuestros prejuicios. Siempre entonces cuando tenemos un texto, cuando vemos una caricatura, cuando interpretamos una fotografía, la primera interpretación que hacemos de ese fragmento va a ser basada en nuestro conocimiento previo y en nuestros prejuicios. Por lo tanto, la hermenéutica acepta de que no hay una aproximación objetiva o no prejuiciada del mundo, como sí se creía, digamos, en la ciencia moderna. La ciencia moderna decía, no, que tenemos que olvidarnos de nuestros prejuicios para poder tener un acceso objetivo a la realidad. La hermenéutica dice que es imposible, ¿verdad? Mejor aceptamos cuáles son nuestros prejuicios y los reconocemos para poder comprender mejor las cosas. Estos prejuicios derivan de otro término muy bonito de la hermenéutica que se llama horizonte. Y esto me recuerda a unas sabias palabras del ingeniero. ¿A qué me refiero yo cuando estoy hablando del ingeniero? Al señor de la televisión. Candidato a la presidencia de la República por la Alianza. Salvador Narrala, una cuestión bastante interesante, que la gente del norte, del departamento de Cortés, digamos, es más abierta en su pensamiento que la gente de Tegucigalpa, los que vivimos en el distrito central. Y dice que eso tenía que ver con el horizonte, porque nuestro horizonte en el distrito central está rodeado de montañas y por lo tanto tenemos como una visión un poco cerrada. Y justo una descripción parecida es la que utiliza Gadamer en su libro al explicar esto del horizonte. De alguna manera, en todo acto, en todo encuentro, este un objeto requiere interpretación, un objeto que puede ser significante, yo voy con un horizonte. O sea, mi vista llega hasta cierto punto. Pero el esfuerzo de comprender al otro, de alguna manera va generando una expansión de ese horizonte. A eso es lo que se conoce como fusión de horizonte. Entonces, la analogía de Narrala me gusta bastante porque muchas veces el mundo lo vemos con un horizonte bien cerrado. Qué bonito sería que tuviéramos horizontes más amplios, como los que se nos amplían, por ejemplo, cuando tenemos la oportunidad de hacer un viaje, de emprender un estudio, de a veces participar de una conferencia en una materia o disciplina que no es de nuestro interés, y dejarnos de alguna manera tocar por otras realidades que amplían nuestro campo visual, que amplían, en este caso, nuestro campo semántico, nuestro campo de significados, ¿verdad? Y nos permiten entonces conocer otras cosas o irlas comprendiendo un poco mejor. Todo pensamiento entonces está determinado por nuestro horizonte, ¿verdad? Algunos podemos tener unos horizontes más estrechos, otros unos horizontes más amplios. Si usted quiere ampliar horizontes, ya vimos la cantidad de libros que hay por leer, ¿verdad? Y el encuentro del horizonte implica tanto el horizonte del autor como el horizonte del intérprete. Este horizonte es una cuestión dada no solo por circunstancias cognitivas, sino que por circunstancias históricas. Creo que ibas a agregar algo. No, estabas acercándome a esta diapositiva. Es
tiene un sentido también, a ver, no es ensimismarnos, sino que abre la idea también de que no todos vamos a entender las cosas de la misma manera, no porque no pueda llegarse a cierta verdad colectiva, sino la particularidad que cada individuo va a tener precisamente porque está en su propia interpretación. Hay puntos comunes, ¿verdad? Eso es lo que a mí me gusta en parte de Gadamer, con esa parte de la hermenéutica, pero abre también la idea, ¿no? Hay una singularidad, hay una, si se entiende bien, hay un respeto a la forma en que el otro interpreta las cosas, o debería de haberla, porque si sucede con el lenguaje que estemos en la cultura, eso uno lo mira, la diversidad cultural del lugar. Ahora mencionaste pues Cortés, yo soy de esa zona, hablamos un poco diferente, las palabras pueden ser distintas. A veces se nota un poquito más eso en ciertos colectivos. Como, aunque esto parece más a veces de lingüística o de filosofía, y si se van entendiendo mejor estos apuntes o estas propuestas de los autores, también abre un poco a otras teorías, otras perspectivas. La idea que estamos queriendo también con los temas de los ensayos, ¿verdad? No solamente un punto de vista, se pueden explorar distintas posturas para que los ensayos no sean tan obvios, ¿verdad? Tan evidentes de en qué van a terminar. Así es. Fíjese que este tema del horizonte es un asunto que tiene implicaciones prácticas directas al momento de que un arquitecto tiene que dialogar con el cliente o con la sociedad entera. Muchas veces hemos utilizado el tema de la cultura y lo entendemos como una totalidad, pero en realidad dentro de eso grande que podemos llamar cultura, conviven unas subculturas, conviven culturas profesionales con culturas de otro tipo, digamos, urbanas, lo que sea. O sea, todo depende de cómo agrupemos los colectivos humanos y podemos hablar de culturas religiosas, culturas de... No sé si me explico, ¿no? Esto de la cultura no es tan absoluto. Está marcado por un conjunto de prácticas sociales compartidas y dependiendo en qué momento ubiquemos a la persona, entonces la podemos ubicar dentro de un marco cultural específico. Entonces, cuando uno dialoga con un cliente, va a haber un encuentro de horizontes también. Lo que usted entiende como arquitectura va a ser muy distinto a lo que el cliente puede entender o que el usuario. Mejor, yo prefiero más referirme al usuario que al cliente, porque el cliente es una mera transacción económica. El usuario pues tiene también un horizonte sobre qué es arquitectura y puede ser que incluso el horizonte del usuario sobre la arquitectura sea más amplio que el que tiene usted como graduado o recién graduado o ya profesional de muchos años. Tal vez su práctica está orientada hacia algunas cosas. Entonces uno podría entender el acto de diálogo arquitectónico como un acto también de comprensión y ahí donde la hermenéutica puede ser muy útil. Al momento de interpretar también la historia es útil y una de las conclusiones, digamos, de algunos hermeneutas es que no es posible interpretar las cosas o que toda interpretación de un documento del pasado se hace en el horizonte del presente. O sea, yo tengo un edificio histórico y la primera aproximación que voy a hacer a ese edificio para entenderlo como monumento, para entender el contexto que lo rodea y cómo fue que se produjo, va a ser desde mi horizonte presente. Incluso
las preguntas que me voy a hacer van a estar relacionadas con aquellas preguntas que se consideran relevantes para nuestro horizonte. A medida que uno va encontrando nuevos documentos y que va enfrentándose a la evidencia histórica, entonces se va produciendo esa ampliación del horizonte del investigador y se va estableciendo un diálogo que permite una mejor comprensión del hecho arquitectónico, pero esa comprensión siempre va a estar, digamos, un poco incompleta. De alguna manera, la hermenéutica acepta de que el conocimiento de la realidad depende de un horizonte y que nunca respecto al pasado vamos a tener una verdad del todo objetiva. Siempre va a estar sujeta a una interpretación contextual. Bueno, ahí le preguntaba a Michael, a la arquitecta Grimaldi le contesta que el horizonte es como el contexto. En nuestro caso, pues, lo podemos entender como hasta donde es nuestro campo de visión de quien interpreta la obra de arte. Yo tengo un horizonte, ese horizonte con el que yo puedo entender la obra de Rem Koolhaas, por ejemplo, va a estar determinado por mis estudios como profesional de la arquitectura, por las lecturas que yo pueda haber tenido sobre Koolhaas, por los prejuicios que tengo respecto a él, por el haber o no visitado alguna obra de él, pero a medida que yo vaya acercándome a su trabajo y todo, entonces ese horizonte y esa comprensión, esa interpretación se va abriendo. Gadamer es concluyente, sí, podemos ir ampliando nuestro horizonte. Por eso es importante leer, ¿verdad, Josué? De alguna manera, la comprensión de la obra de arte no es algo directo, inmediato, como nos decía Kant, sino que es conceptual y requiere mucho trabajo, ¿verdad? Gadamer dice, a veces el intérprete sabe más de la obra de arte que el mismo autor. En el caso de una obra escrita, por ejemplo, en otro idioma, a veces es más fácil a alguien, digamos, yo leo algún libro en inglés, es más fácil para mí comprender las estructuras gramaticales que está utilizando Hemingway, que para el propio Hemingway, porque para él están en su inconsciente, ¿verdad? Eso es un ejemplo, digamos, que se utiliza al momento de hablar de la obra de arte. Muchas veces el artista o la obra de arte supone espontaneidad y la interpretación a veces puede ser más rica que la misma obra en sí. Mucho del valor artístico de obras que están expuestas en museo ha sido descubierto por los críticos de arte y no tanto por el artista. Muy bien, las diferentes experiencias amplían nuestro horizonte. De manera que siempre deberíamos de estar abiertos a nuevas experiencias para aprender cosas nuevas, como nos dice Carlos Sierra. Roberto, solo apuntar, a ver, el contexto no es únicamente como lo vemos nosotros en arquitectura, no es solamente el histórico, ¿verdad? También se la parte contextual, histórica. Como estaba mencionando el arquitecto Paredes, también el mismo intérprete, ¿no? El mismo, llamémosle, el contemplador. Recuerden que cuando se hablaba de la hermenéutica, hablaba de esa ciencia que estudia los métodos para entender esos significados, que cada vez lo va llevando un poco más, incluso al tema del arte, con un sentido racional de precisamente esa interpretación no es algo ilógica, porque quien la está realizando o interpretando somos personas, ¿no? Racionales. Está hablando de esa interpretación, para que muchas veces podemos pensar que solo es
mental, y en algún momento pues se llega al tema de que es verbal, ¿verdad? Que todo pensamiento es verbal. Por eso es que aquí se va vinculando otra vez con el tema del lenguaje, la expresión. Normalmente todas las experiencias que tenemos las intentamos decir, ¿verdad? Y el otro, ¿y qué tal te parece? Por ahí va a decir también que toda experiencia es interpretación. Entonces, yo soy firme creyente que ante que el ser humano se permanezca sin reaccionar, ¿verdad? Entonces, algo de eso es lo que se está diciendo, de las experiencias que se puedan tener, que conducen a algo. Aquí se va a ir mezclando un poco con la fenomenología, habrá por esa parte de la experiencia, o cuando se hablaba Heidegger con el tema del ser del Dasein. Además de insistir que la hermenéutica puede más bien explicar mejor qué es eso. Ahorita era un apuntalamiento, ¿verdad? Esta era la idea, era picarlos tal vez con el tema para que lo exploren, porque no lo había profundizado mucho. Así es. La verdad es personal. O sea, la experiencia es personal, pero no deja de ser racional, ni que no se pueda compartir y que otro la pueda experimentar de manera similar. Sí, de hecho, casi que la hermenéutica nos estaría dando como herramientas para poder comunicar esas experiencias que son subjetivas, y que entre individuos podamos intercambiar esa experiencia e ir conociendo esos horizontes. Pues aquí hay una cuestión interesante que escribe Carlos Arita. Se podría tomar como ejemplo de la hermenéutica la controversial obra del banano pegado en la pared en el Museo de Art Basel, con la idea de exponer que nosotros le damos valor a las cosas y otras personas lo eliminan como arte. Bueno, ahí en realidad es otra cosa, ¿no? Ahí, claro, la interpretación del banano pegado en una pared en sí se da pues, a múltiples interpretaciones, pero seguramente lo que quería denunciar, o una de las interpretaciones que puede darse, es que hoy en día a cualquier cosa que esté expuesta dentro de un marco institucional determinado, llámese museo, se le llama arte, ¿verdad? Es una crítica para entender eso como arte. Quizás no es eso. Dime, Gloria, sí. Sí, es que antes de que Carlos pusiera eso, justo iba a apuntar yo que no necesariamente interpretaciones son arbitrarias ni relativistas, ¿verdad? Eso había mencionado yo. El hecho de que sean como distintas. A ver, yo no sé si se han fijado en el horizonte, ¿no? A medida que uno se va acercando, realmente se va moviendo. O sea, yo soy yo la que me voy moviendo, el horizonte está ahí, es algo, llamémosle conceptual. Eso es la diferencia que se da de ese horizonte en el tema de la hermenéutica. Pero no es que todo sea relativo, o sea, es interesante en cada habla, siempre está interpretado, relacionado con Roberto hacía la creación de si el texto, que si más bien diría que está bastante más referido con, no está pretendiendo un relativismo, de que no se pueden llegar a acuerdos. No es ese otro extremo. Sí. Tal vez en lo que acepta es que siempre nuestra comprensión va a ser hasta cierto punto limitada, ¿verdad? No, o sea, que sí podemos llegar a comprender las cosas, sí podemos aproximarnos de alguna manera a la realidad, pero siempre va a haber algunas limitaciones, a diferencia, digamos, de la ciencia moderna o la visión moderna, de que el conocimiento total y verdadero de las cosas es siempre absoluto. Eso que dicen, ¿verdad? No agota la comprensión. Uno puede
seguir elaborando, y de hecho hay en el caso de los textos sagrados, ¿verdad? La hermenéutica de los textos sagrados, pues uno no verá que con una sola frase le pueden generar un libro de 800 páginas, porque pues claro, van revisando toda la historia de lo que esa frase ha significado, etcétera, etcétera. Pero la hermenéutica yo me encontré cuando una experiencia particular de la clase, ¿no? Cuando Hermes me dice hablar de la hermenéutica. Entonces, bueno, siempre yo busco algunos artículos y algunas fuentes bibliográficas que puedan ser de ayuda. Y me encontré una escrita desde el marco de la práctica médica, ¿verdad? De cómo es importante la hermenéutica también para comprender el dolor, para comprender el padecimiento que reporta el paciente, ¿verdad? Y que cómo el médico también tiene que darse a entender cuando pues propone un tratamiento o una línea terapéutica a esa persona. Y yo creo que eso es importante para nosotros los arquitectos, no nos damos a entender ni siquiera con nosotros mismos. Estamos acostumbrados a utilizar un lenguaje bastante oscuro y hubo un tiempo incluso que en teoría de la arquitectura se creía que eso era lo más valioso. Y esto sería más bien un consejo para todos, ¿no? Que cuando escriban sus ensayos, háganlo para que sea fácil de comprender o que uno de alguna manera pueda interpretar con mayor facilidad lo que están queriendo decir, que eso es lo que nos interesa, no tanto los malabares lingüísticos que podamos proponer. Entonces veo que sí les ha interesado un poco esto de la hermenéutica. Hablamos entonces eso de una fusión de horizontes, ¿verdad? Y lo que había mencionado, ¿no? Al ejemplo que pone la arquitecta Grimaldi, ¿no? Conservación de patrimonio, se recurre mucho a la terminología médica para referirse a las intervenciones en objetos arquitectónicos, porque a veces eso lo expresa mucho mejor. Gadamer, yo tuve la oportunidad de leer un libro que era como una interpretación de la obra de Gadamer, se llama Gadamer para arquitectos, es bastante bueno. Y el autor ponía el ejemplo de cuando uno viaja a otro país y no sabe, digamos, el idioma, no conoce las costumbres. Entonces uno va con un horizonte bastante estrecho, pero a medida que va dándose a entender y que las otras personas hacen el esfuerzo por comprenderlo a uno, ese horizonte se va ampliando y uno va disfrutando de su estancia en otro lugar. Eso es lo que llamaríamos la fusión de horizontes en el acto interpretativo de la obra de arte. Gadamer fue discípulo de Heidegger y pues se atrevió a afirmar que la hermenéutica describía la totalidad de la experiencia humana del Dasein, o sea, la totalidad de la experiencia humana en el mundo. Suena como un poco oscuro para ser de él, ¿verdad? Lo que está más claro, digamos, en estos dos bullets que he colocado. Uno es el abordaje formalista en el arte. Sabemos que la preocupación principal de la hermenéutica es el significado de la obra de arte. Ese significado para la hermenéutica siempre va a estar relacionado con el lenguaje. Toda obra para la hermenéutica es un documento. Para el estructuralismo será un texto. Para la hermenéutica es un documento. Porque habla no solo de sus contenidos, sino del contexto en el que se produjeron esos contenidos. De esta afirmación de Gadamer hay unas implicaciones importantes frente al formalismo artístico.
Habla en primer lugar de la percepción de la obra de arte o la percepción de la realidad. La percepción, como dice, no hay ojo inocente, o sea, toda percepción, para que nos demos cuenta de qué es lo que tenemos enfrente, parte de una clasificación y una conceptualización. O sea, no es como nos decía Kant, que las cosas van a nuestro cerebro, y nuestro cerebro las organiza y después establece una serie de operaciones y las clasifica. No, ya según Gadamer, ya las cosas, cuando las percibe el ojo, ya están clasificadas, y esa organización o clasificación de la experiencia, de la que habla la hermenéutica, de la totalidad de la experiencia humana, está relacionada con experiencias previas. Ahí es donde entra él en un círculo del que no se sale, porque, pues, por citar un ejemplo, si entendemos algo como un cubo blanco, gaussiano, es porque lo estamos comparando con otros cubos blancos que han estado disponibles en nuestra experiencia, pero no queda claro cómo es la primera experiencia con algo, ¿verdad? De dónde surge y cómo logramos categorizar y clasificar esa experiencia. Entonces dice eso, ¿no? Que ver es una lectura articulada que se acompaña a los significados. Toda percepción es conceptual, ¿verdad? Que no hay ojo inocente. Y esa es, digamos, una de las cosas cuestionables que la ciencia, digamos, la neurociencia, la psicología de la percepción han descubierto. Particularmente hay un autor, Zenon Filicin, creo que se llama, que habla de que hay una percepción preconceptual y que definitivamente esto que afirmaba de que toda percepción en sí es conceptual, pues ese es otro asunto. Pero ese es un tema, digamos, de discusión filosófica. Incluso el mismo Norbert Schulz cae en ese tipo de afirmaciones. No quisiera aventurarme a decir que es un error, al decir de que lo que experimentamos como arte o como arquitectura significativa está basada, digamos, en experiencias anteriores que hemos tenido. Pero no logré explicar o sea, cuál fue la primera experiencia y cómo entonces vamos atribuyendo significado a las cosas en arquitectura. Como consecuencia de esa idea de que la percepción y o sea, que cuando recibimos información en el ojo, ya esa información está clasificada, está la pregunta de que la percepción humana es un resultado social y cultural, o sea, que no vemos igual las cosas porque somos hondureños o porque pertenecemos a un nivel socioeconómico diferenciado, etcétera, etcétera. En los años 50 y 60 pues hubo toda una serie de estudios psicológicos que buscaban demostrar esa hipótesis. Todavía hoy en día hay alguna psicología de la percepción que ha demostrado ciertas cosas particulares que no logran afirmar, pero tampoco logran refutar esa hipótesis. Por ejemplo, la capacidad que tienen algunas de distinguir más tonalidades de color dependiendo de las cantidad de palabras que tenga su idioma para describir ese color. Hablamos de, no recuerdo la tribu específica, pero que tienen, digamos, 18 palabras para describir tonalidades del azul. A diferencia de nosotros que, bueno, en mi caso, distingo azul eléctrico, celeste, azul marino y pare de contar, ¿verdad? Entonces, sí hay, y ese es uno de los temas de discusión, tanto en hermenéutica como en estructuralismo, esta idea de que el idioma o que el lenguaje, perdón, determina un poco la experiencia. Esto aclara un poco la frase de
Gadamer, ¿no? Cuando decía que la hermenéutica describe la totalidad de la experiencia del Dasein. Podríamos decir, el horizonte hermenéutico que yo tengo describe la totalidad de mi experiencia como ser ahí. Lo que sí es que en el caso de Gadamer, pues se puede ampliar, ¿verdad? No es tan determinista como en otros modelos. Muy bien, David Barahona, ¿no? Hay 14 palabras diferentes para denominar el hielo, perdón, nosotros solo tenemos una o dos. Creo que en NatGeo, en juegos mentales, hay algo de eso, ¿verdad? Hay cosas interesantes ahí sobre filosofía de la mente que se pueden traer a la discusión y eso es interesante, ¿no? De alguna manera, también a mí me hacían la broma, el arquitecto me decía, en alemán solo existe una palabra para referirse a las aves prensoras, a los pericos. Distinguimos pericos, cotorras, loras, guaras, etcétera, etcétera. Para el alemán todos se llaman igual y seguramente todos los ve igual, a pesar de que hay una gran diferencia en tamaños, colores y domesticidad de cada una de esas variables de especies. Dímelo. Pues, solo comentarle, recuerden, es un método, ¿verdad? Es una, o sea, es una ciencia que está tratando de entender esas distintas formas de interpretar. Yo saqué un cursito, tal vez te recordás, de Sí. investigación cualitativa. Cualitativo. De que pues nos lo daba, fue ahí en la UNA para los profesores y estudiantes y lo daba alguien del área de letras. Entonces, él comienza a explicar la hermenéutica. Quien me entendía, lo voy a decir así, ¿verdad? Los ejemplos y todo que daba, pues estaba yo de arquitectura, entonces él más bien se quedó como intrigado, ¿verdad? De por qué nosotros lo estudiábamos, porque para él estaba como más vinculado con el tema de los textos, tal vez lo que pone ahí Kevin, la parte histórica de los escritos. Mencionaba que la nuestra ha sido una formación bastante pragmática y es parte de lo que nos van enseñando y vamos aprendiendo nosotros a querer interpretar. Esa parte contextual, la parte cultural, el que lo está pidiendo, lo que yo estoy proponiendo, qué implicaciones va a tener en ese medio, ¿verdad? En ese lugar en el que estoy tomando decisiones. Es bastante aplicable también en lo que nosotros hacemos o harán, ¿verdad? Cotidianamente con el ejercicio de la profesión y lo llevo a otras esferas, ¿no? No solamente en el caso mío, que tal vez ha sido más patrimonio, facilita mucho esa comprensión y el trato con expertos, ¿verdad? Profesionales de otras áreas, de antropología, de otras ciencias, porque es una forma muy particular de querer explicar, ¿verdad? Ciertas problemáticas. Así es. Maynor nos pone, Gadamer determina el lenguaje como el medio universal adecuado, y Ana Martínez, la experiencia estética se basa en el uso del lenguaje de cada persona. Sí, más o menos por ahí va la conclusión, que la percepción finalmente es una percepción lingüística o conceptual. Tiene sus, como decimos, sus matices, que habrá que de alguna manera evaluar. Esta es una ilusión óptica, la espiral de Fraser, que todos lo vemos como espiral. Pero les cuento que la espiral de Fraser está hecha por unos círculos concéntricos y que por más que a mí me digan que ahí lo que hay son círculos concéntricos, yo sigo viendo espiral. Yo no sé si alguien ve algo diferente. Entonces, estos son el tipo de ilusiones ópticas que de alguna manera ponen en contradicho esto de la percepción, porque si fuera la percepción completamente conceptual, a mí me dicen, estos son círculos concéntricos, y lo vería como círculos concéntricos. Pero yo sigo viendo una espiral. No sé si Gloria ve.
Bueno, a veces ocurre que se da como en este otro caso, ¿verdad? Este es el famosa Kaninchen, un ente que salió publicada en 1892 y que fue presentada por un psicólogo apellido Castro, el famoso pato conejo. Yo puedo ver el pato, puedo ver el conejo y puedo ver las dos cosas a la vez, ¿verdad? Entonces la percepción no necesariamente es lingüística. Al menos estos contraejemplos demuestran otra situación. Sí, ahí el Leocadia está diciendo que a primera vista se ve la espiral y ya después de un rato de verle marearse se ven los círculos concéntricos. Yo mejor ni me mareo porque no. ya es una cosa interesante, ¿no? Roberto, Interesante. Diego. perdón, tal vez ahí está en esa parte que se mencionó de desestimando el formalismo, ¿verdad? Si nos quedáramos solo en la parte externa, esa sería la, llamémosle así, como esa primera impresión, ¿verdad? Claro. Es una parte de eso. Voy a leer que pusieron. Sí, hay una, David Barahona, otro ejemplo interesante cómo el lenguaje se relaciona con la cultura del idioma finlandés y no hace distinción de géneros en adjetivos, artículos ni sustantivos. Quizás esté relacionado con el hecho de que Finlandia es uno de los países más iguales de cuestiones de género a nivel mundial. Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué es primero, no? Si las estructuras lingüísticas son primeros a la forma en que se organiza la sociedad, pues al revés, digamos, la gente que habla del lenguaje inclusivo, de los y las y les, pues de alguna manera aspiran a cambiar la sociedad cambiando el lenguaje, ¿verdad? Y tienen una posición específica respecto a ese tema, ¿verdad? Y como dice Gloria, eso pasa también en el latín, el mismo inglés, ¿no? El inglés no, las distinciones de género, no, por lo menos en profesiones, sustantivos, no existen. Hay otros idiomas que tienen como otras sutilezas, el alemán, ¿verdad? El alemán sí tiene distinción de género, el ruso bastante extremo porque en el ruso incluso los apellidos se derivan, ¿verdad? Al apellido de la mujer. Por ejemplo, si yo tuviera, mis hijas serían Robertovna y mi hijo sería Robertovich, ¿verdad? Como patronímico. Pero son cuestiones que vale la pena discutir, ¿verdad? Y que abren esta posibilidad, porque de lo que trata el posmodernismo finalmente es cómo se constituye el significado en la cultura. Bueno, esta es la primera parte de la clase de hoy, que si mal no recuerdan tenía el título Estructuralismo, aunque empezamos hablando de la hermenéutica. Voy a hacer una pequeña pausa. Nos vemos, si quieren, dentro de unos 5 minutos.